Noches, Bernardo, gracias por estar. Gracias a Yulisa, un abrazo. Richard Fernando Villavicencio, las indagaciones en los casos metástasis y plaga giraron en torno a la manipulación e injerencia de la justicia de poderes políticos, económicos, criminales. Un abrazo, Yulisa. Gracias por estar. Ya tengo al doctor Juan Falconi Puig con nosotros. Un abrazo, doctor. Buenas noches. Bienvenido a Hechos Ecuador. Hola, buenas noches, Richard. Buenas noches con todos ustedes y con la audiencia, por supuesto. Aquí estamos listos para la conversación. La Constitución, la Corte Constitucional no puede andar en manos de todo el mundo. ¿Qué pasa con ese tema, doctor? Usted que es un constitucionalista, claro. Analícenos extensamente el tema, porque créame que me jalaban la lengua por entrevistarlo a usted, porque queríamos conocer a fondo qué está pasando con eso. Claro, hay que si queremos ir desde el principio, Richard, la Corte Constitucional es una parte, es una alta corte, es una parte del sistema de justicia y el Estado está organizado y dividido, el Estado está organizado y dividido en las funciones del Estado, lo que originalmente se llamaba poderes del Estado. Entonces, a partir de la Revolución Francesa, esos poderes del Estado eran tres, que hoy se llaman funciones, entiéndase funciones como lo que antes se denominaba poderes. Y esos poderes son legislativo, ejecutivo y judicial. En Ecuador se agregó dos, o sea, tenemos 5 funciones del Estado, que es la electoral y de transparencia. Entonces, esa es la división, la organización del Estado. En la función judicial, si se quiere, está en una parte de la actividad judicial, está la Corte Constitucional, está la justicia constitucional. Entonces, esa Corte Constitucional tiene sus atribuciones señaladas expresamente en la Constitución, sus atribuciones. Es a partir de la Constitución del 2008, que es la que está vigente, es el órgano, el único órgano que puede interpretar de manera generalmente obligatoria la Constitución, ¿verdad? Entonces, aquello de que es una corte intocable, de que no se... Yo no necesariamente estoy de acuerdo con todas sus decisiones. Ha habido ejemplos, he hecho algunos comentarios, e inclusive en casos que yo he intervenido. Había pues ahí un incrustado que felizmente se ha ido ya, de esos acomplejados, llenos de odio, y que dictaban borradores, ponencias, como se llaman técnicamente, en función del odio, no del derecho ni de la Constitución. Entonces, hay errores, ha habido errores. Son 9 jueces de la Corte Constitucional y las decisiones del Pleno se toman finalmente por mayoría de votos, ¿verdad? Entonces estamos hablando que con 5-4 se impone la mayoría de 5 votos a favor de una posición, de una tesis, de una decisión constitucional. Ahora bien, entonces, pero no quiere decir, y esto es importante que quede absolutamente claro, no quiere decir que esa constitución es intocable, que nadie, que no le rinde cuentas a nadie, que nadie puede enfrentarse, etcétera, etcétera. No, porque el único órgano, y está bien que así sea, porque los jueces no pueden estar realmente sujetos al juicio político. Imagínese usted lo que sería inmiscuir la política en las decisiones judiciales, en los temores de los jueces, si así es frecuente la corruptela de algunos jueces, felizmente no todos, pero muchos jueces están realmente contaminados de corrupción, pero no se puede pues admitir eso de manera general y absoluta. Entonces, en el tema concreto de la Corte Constitucional, pueden ser juzgados ante la Corte Nacional de Justicia. La Corte Nacional de Justicia, que es lo que antes se llamaba la Corte Suprema, es lo más alto, es el Tribunal Supremo en materia civil, comercial, mercantil, laboral, etcétera, en todas las materias menos constitucional. Y es el órgano judicial competente para juzgar a la Corte Constitucional. Tiene que intervenir el fiscal general del Estado, puede intervenir como acusador, y ahí hay, si hubiera algo así de esa gravedad para que amerite un juzgamiento,
de la Corte Constitucional, el órgano judicial competente es la Corte Nacional de Justicia. Entonces, ahí está. Y sí, yo creo que si se trata de autoridades, de un grupo de personas o de ciudadanos en cualquier rango que quisiera enjuiciar, porque tiene elementos para enjuiciar a la Corte Constitucional por las decisiones que haya tomado o haya dejado de tomar, puede acudir a la Corte Nacional o al fiscal para que el fiscal actúe como acusador en esa instancia. Eso es lo que rige hoy por hoy. No es una opinión de acuerdo a los criterios, no es una opinión personal, nada. Eso es lo que establece la Constitución hoy por hoy en vigencia. Y en vigencia desde octubre del 2008. Apretada síntesis es eso, mi estimado Richard. Ahora, doctor, hablando de apretada síntesis, el irrespeto hacia la Corte, poniéndole fotografías en las calles, eso no lo habíamos tratado de los jueces de la Corte, no se convierte en un delito contra personas, porque los jueces son personas, pues, y exponerlos en una fotografía y en una pancarta, en varias pancartas, ¿no se convierte en un delito eso, doctor? No sé si expresamente un delito, Richard, porque hay que tener presente que los delitos no se pueden tener de manera general. Los delitos son específicos y tienen que estar expresamente tipificados en el Código Integral Penal o en una ley que contenga una pena, porque hay penas que no necesariamente están en el Código Integral Penal. Para que lo tenga claro la audiencia, la ley penal es la que contiene, toda ley penal contiene la amenaza de una pena para un acto, ¿verdad? Y entonces ahí no hay presunciones, no hay ideas, no hay criterios, sino que el hecho objetivo, existe o no un acto, una actitud que esté tipificada principalmente el Código Integral Penal, el COIP, o en una ley que contenga disposiciones de una pena, entonces ahí podría encajar eso. Pero ciertamente, pues me parece que fue una equivocación. Imagínense, no se puede exponer así a los jueces, ni es una campaña política, ni tiene que entenderse los recursos, no como recursos en el sentido procesal, sino las actitudes que se puedan adoptar en términos políticos, no necesariamente tienen que involucrar a los jueces. Puede haber jueces errados, puede haber jueces malos, puede haber equivocaciones, de hecho hay muchas, pero de todas maneras la majestad de la justicia deriva también de la propia Constitución, y esto está encaminado para un bien común, para un bien general. Mire usted que el artículo 1, porque es artículo 1, es número 1, no es ordinal, no es primero, segundo, quinto, sino el artículo 1 de la Constitución establece que Ecuador es un estado de justicia y derechos. O sea, por eso es que se habla de que, y establece muchos derechos, que es una constitución garantista, pero es bueno, es lo que correspondía a la época cuando se expidió en el 2008, con una doble legitimidad, que si usted cree que sea oportuno lo puedo explicar brevemente, claro, una doble legitimidad que no fue la rutina en Ecuador. Entonces ahí se estableció lo que generalmente aceptado, pero se consideraba que la Constitución ecuatoriana era una de las más avanzadas del continente. ¿En qué consiste esta doble legitimidad? Ya. Que se consultó al pueblo si quería una nueva constitución, ¿verdad? Y el pueblo contestó que sí. Entonces, con esa respuesta en consulta popular, se convocó a elecciones para los diputados constituyentes. Lo he dicho muchas veces, lo repito una vez más, diputado quiere decir delegado, ¿verdad? Es sinónimo de delegado. Es un diputado, delegados constituyentes, si quiere ponérselo así, y que estos delegados constituyentes que se reunieron en Montecristi redacten la nueva constitución. Como efecto lo hicieron.
Y dentro de las muchas constituciones que hemos tenido en Ecuador, 22, principalmente por causa de los regímenes de facto, de las dictaduras, los regímenes de hecho. Entonces, hasta ahí llegaban normalmente todas estas 22 constituciones, o 21, ¿verdad? Terminaba el gobierno de facto, la dictadura, se convocaba una nueva constituyente porque se había roto el Estado constitucional, lo cual era simplemente una necedad, porque ya si la Constitución del 67, si no me equivoco, ya establecía que cuando se terminaba la situación de hecho, la situación de inconstitucionalidad, volvía a regir automáticamente la Constitución. Entonces, esta era la rutina, que cada vez que salíamos de una dictadura había que convocar una nueva constituyente. Pero en este caso, redactada la Constitución, hasta ahí llegaba y ahí quedaba ya en vigencia la nueva Constitución. Pero en esta Constitución del 2008, la doble legitimidad, que yo la denomino así, consiste en que, redactada la Constitución, aprobada por la Asamblea Constituyente en Montecristi, se consultó nuevamente al pueblo si aprobaba esa Constitución ya redactada, y el pueblo contestó que sí. Entonces, en esa parte es la doble legitimidad, porque normalmente en la rutina y en las experiencias ecuatorianas terminaba con la redacción y se publicó en el registro oficial de octubre, X fecha de octubre del 2008. Entonces, esa Constitución, repito, para la rutina ecuatoriana, en esos antecedentes constitucionales, tiene una doble legitimidad, una aprobación posterior del pueblo sobre el texto mismo, ¿verdad? Entonces, eso es básicamente, Richard. Si lo queremos ver así, si he podido, en pocas palabras, hacer una síntesis de ese tema, ¿no? Claro, porque es preocupante lo que ocurre en el Ecuador. En ninguna parte, creo que del mundo, se puede ver esta situación. O sea, yo no he visto que en Europa salga un presidente a convocar una marcha para decirle a los jueces con pancartas y todos que están equivocados. O sea, no son la máxima autoridad y ahora los quieren en preguntas de la consulta popular someterlos a juicios políticos que politizarían la justicia, el máximo órgano para que el pueblo pueda tener una defensa, doctor. Claro. Ya hay una politización de la justicia, ya la hay, evidentemente. Eso es un hecho, pero ahí ya sería casi que legalizar la politización de la justicia, ¿verdad? Entonces, sí, yo creo que generalmente los abogados, generalmente la gente que tiene una formación cívica, va más o menos a coincidir de manera general que los jueces, y obviamente pues estamos hablando de los jueces de las altas cortes, llámese Corte Constitucional, llámese Corte Nacional de Justicia, no deberían ser sujetos de juicio político. Tampoco es que tienen que tener una inmunidad absoluta, ¿verdad? Ya acabo de señalar que pueden ser enjuiciados ante la Corte Nacional, los jueces de la Corte Constitucional. Y del otro lado, inverso, lo mismo ocurre. Las decisiones de la Corte Nacional de Justicia pueden ser revisadas también por la Corte Constitucional cuando se afectan derechos constitucionales. Entonces, ahí hay un control recíproco, pero de los órganos de justicia mismo, no de los órganos políticos, ¿verdad? Entonces, y esto es de general aceptación, como dice usted, estamos hablando del mundo occidental, estamos hablando de las democracias liberales, como se las denomina algunos autores, algunos escritores, las democracias liberales que surgieron a partir de la Revolución Francesa, ¿verdad? Entonces, esto es más o menos, repito, de general aceptación. General aceptación, y digo general aceptación en el mundo occidental, porque al final del día nosotros y todos los países latinoamericanos
tomamos muchas referencias, sobre todo en la parte inicial de Europa, ¿verdad? En Ecuador regían las leyes españolas en la época de la colonia y inmediatamente después del triunfo de las guerras de la libertad, del triunfo de todas las batallas de Bolívar, que entre paréntesis siempre será oportuno rendirle homenaje. Usted sabe que Bolívar es un estudio de la BBC de Londres. Bolívar recorrió más distancias a caballo que Alejandro Magno. Y Simón Bolívar libró más batallas que Alejandro Magno. Alejandro Magno, que era pues un guerrero nato, claro, y un conquistador nato, ¿verdad? En la época del Imperio Greco-Romano. Entonces, esto es importante tenerlo claro porque al final del día vivimos con reglas o no vivimos con reglas, porque las reglas es una manifestación de la civilización. Las reglas son lo que regula la vida civilizada, cuando se supera la ley del más fuerte, cuando se supera aquella frase que se recoge mucho a partir de las enseñanzas de Jesucristo, como ser que estuvo en este mundo, como ser, yo respeto a los que no son católicos, yo sí lo soy, pero históricamente vivió en cuestión tuvo una presencia trascendente en este mundo, que los tiempos y las eras se cuentan antes de Cristo y después de Cristo, para que lo tenga claro. Y ese es el calendario en el mundo occidental, ¿no? Entonces, claro, todo esa civilización, decía Gandhi, el líder indio de la India, decía Gandhi, ojo por ojo y todo el mundo quedará ciego, para referirse a ese dicho del ojo por ojo, diente por diente, que es la venganza a su máxima expresión. Entonces, no, pues eso se sustituye por la organización social, por los jueces y tribunales que empiezan a elaborarse, repito, a partir de la función judicial, a partir de la Revolución Francesa, y de manera que la justicia no sea por propia mano, o por mano propia, como lo quiera decir, sino la justicia la impone un profesional de justicia, ¿verdad? Porque por mano propia, entonces es el imperio de la venganza, el imperio del desquite, la anarquía. Usted había pues tribus peleándose, era un estado de total incivilización. Así que no, yo creo que difícilmente alguien pueda cuestionar la necesidad del imperio de la ley. Y tenemos que vivir bajo el imperio de la ley, básicamente. Claro que sí. Ahora me voy a otro tema. ¿Cómo no? La justicia indígena es constitucional, porque hoy veíamos, ¿no? Ya dictaron hasta sentencia. Sí. Sí, sí es constitucional. Explíquenos un poco ampliado ese tema, doctor, que la gente desconoce y dice, no, están secuestrados. La justicia indígena ha tomado a los policías que estaban indagándole a Leonidas Issa, según el gobierno, estaba en una investigación, pero vieron celulares y hay cosas terribles allí. Ahí habría que ver el caso concreto, puede ser, Richard. La justicia indígena está reconocida en la Constitución, pero para temas propios de la comunidad indígena, no para enfrentarse al Estado de Derecho que rige en el país, no para enfrentarse a las autoridades, no para enfrentarse a los agentes del orden. Ellos no están sujetos a la justicia indígena. Usted no está sujeto a la justicia indígena. Muchas personas no estamos sujetos a la justicia indígena. La justicia indígena está reconocida en la Constitución, pero para temas propios de la comunidad indígena, no para que impere en el país, ni siquiera paralelamente al sistema jurídico de la República, y menos todavía por encima de ese sistema jurídico de la República al que estamos sujetos todos los ecuatorianos, ¿no? Porque la justicia indígena también está sujeta a las leyes comunes, me refiero al sector indígena como personas, ¿no? También están sujetas al derecho común en Ecuador, pero se respeta y se reconoce para temas propios de la justicia indígena o problemas entre las comunidades, entre las personas que conforman esa comunidad,
sí se puede aplicar la justicia indígena. Ah, No es absoluta ni de vigencia en toda la República, ¿verdad? correcto. Ni para cualquier materia, menos, como digo, miren, no conozco el caso concreto y en buena hora porque estoy dándole opiniones generales, opiniones de acuerdo al texto constitucional y a lo que podrían chequearlo ahora mismo, pero tendría que verlo en la habitación de al lado. Y es así, se reconoce para temas propios de la comunidad indígena. Bueno, en todo caso, los amigos indígenas no podían coger y dejar detenido a los policías y quitarles sus equipos, sus celulares que eran de investigación, o sí podían hacerlo, doctor. No, en términos generales no, de ninguna manera, Richard, no creo. Se convierte en un delito en todo caso. Claro, en términos generales no, porque si se están, como usted lo dice, repito que no conozco, algo oí por ahí o leí, pero no conozco ningún detalle, más allá de un titular que lo revisé superficialmente. Si es así como usted dice, no pueden ellos enfrentar a la autoridad del Estado ecuatoriano, porque esa justicia indígena está reconocida en la Constitución, pero no por encima de la justicia ordinaria, no por encima de la estructura del Estado ecuatoriano. Es un sector, y es un sector importante en la comunidad ecuatoriana. Eso está claro. Eso no está en cuestionamiento. Es un sector importante, son muy organizados, muy disciplinados, pero no están por encima de las reglas generales que imperan en la República, ni pueden enfrentar a los agentes del orden de la República para resolver con su ley a personas que no están sujetas a su justicia, ni a su ley, ni a sus costumbres indígenas. Así correcto, de... correcto. Yo quiero ponerle un video donde en Panchaloma se dio lectura a las sentencias relacionadas con los 3 policías detenidos en el marco de la investigación Leonidas Issa. Se dejó constancia de manera pública de que los agentes fueron entregados en buen estado de salud y que la camioneta se encontraba íntegra. No obstante, los dispositivos tecnológicos decomisados a los policías permanecerán en cadena de custodia con fines de investigación y para prevenir nuevos actos de persecución contra dirigentes sociales. Se dispuso asimismo la expulsión por un periodo de 10 años de Kevin Guamán, Brian Díaz y Carlos Uvidia. Bueno, ellos sí están sometidos, supongo, a la justicia indígena porque eran indígenas. Pero claro, miremos, doctor. Indígenas y por la indebida injerencia en los asuntos de la organización que han quedado revelados en investigación de este proceso. Novena, se realizará la entrega de la camioneta propiedad del Ministerio del Interior y a los señores Kevin Guamán Inga, Brian Díaz Ordóñez y Carlos Uvidia a la Defensoría del Pueblo, Cruz Roja y a los familiares de la policía. Dejamos constancia de manera pública que los agentes son entregados en buenas condiciones de salud y que el vehículo está íntegro. Undécima, los dispositivos tecnológicos, documentos y otros elementos menores que fueron decomisados a los agentes de policías quedan en cadena de custodia para fines de investigación y de prevención de nuevos actos de persecución contra los dirigentes sociales. Undécima, expulsar y prohibir la entrada al territorio de las comunidades que conforman la UNOCAN por 10 años, contados a partir de la ejecutoría de esta sentencia, a los policías Kevin Guamán, Brian Díaz y Carlos Ubiña. Hasta ahí llega. Esa sentencia es válida para ellos, pero no es válida para la justicia. No. Habría que verlo de todas maneras, los antecedentes. Esa es la parte de la sentencia que creo que la hemos visto y oído con claridad las personas que estamos en este momento con ustedes. Pero no, esa sentencia no puede regir ni puede ser aplicada respecto del Estado ecuatoriano o sus agentes. Y el territorio está, la Constitución lo reconoce los territorios de las comunidades, pero están dentro de los límites de Ecuador, están dentro de los límites del país. No es un territorio aparte. Que el Estado les reconozca esas características es una cosa, pero no lo puede reconocer por encima de la Constitución que rige en toda la República. Y la Policía Nacional
aunque puedan tener un origen indígena, aunque puedan ser de raza mestiza o lo que quiera, aunque puedan ser rubios o colorados, lo que fuere, la policía no está sujeta a la justicia indígena. No, puede haber una coincidencia, pero esas personas que se las menciona como policías, que quede claro que la policía, cualquier miembro de la Policía Nacional y la policía como ente, como tal, no está sujeta a la justicia indígena. No, no es posible. No hay la jurisdicción ordinaria normal en la República y por encima de esta una jurisdicción indígena, entendiendo jurisdicción que ahora no se la define, pero antes tenía una definición en el Código de Procedimiento Civil, como la potestad pública de juzgar y hacer ejecutar los juzgados. Y entonces esa potestad pública, esa jurisdicción de la justicia indígena es reconocida, pero solo para los temas de los miembros y las comunidades indígenas, no para que imperen en el resto de la República, ¿no? Ni respecto de agentes de seguridad que pertenecen al Estado ecuatoriano como tal. Claro. Esa es mi opinión, Richard. Y obviamente que para estudiar el caso concreto y todo, pues se podría profundizar. Yo le estoy dando una explicación teórica general, sin haber ido más allá de lo que usted ha puesto ahorita de ese fallo, sin haber ido al caso concreto. Claro, pero obviamente, o sea, lo que queríamos como principio es saber que, o sea, no se puede juzgar con la justicia indígena a policías, autoridades. A quienes no pertenecen a esas comunidades, claro que no. Porque eso le digo, pues sería superponer una jurisdicción que no es la jurisdicción natural a la jurisdicción que tienen, que es la potestad pública de juzgar y hacer ejecutado y hacer ejecutar los juzgados que tiene toda la estructura judicial de la República, que es una función del Estado, ¿no? Claro. Claro. Lo que yo saco como conclusión de su criterio y todo esto es que han incurrido en todo caso en un delito, porque detener a 3 personas es secuestro. Claro, no tiene facultad, ¿no? No tiene facultad. Ellos pueden aplicar sus costumbres, que es un parte de lo que se reconoce, porque no necesariamente tienen todas esas reglas escritas, ni por escrito, ¿verdad? No hay instrumentos legales escritos, al menos no que yo conozca. Puede haber algo, pero no de general aceptación en el país, pues, de ninguna manera. Usted ve que las decisiones, la Corte Constitucional misma ha reconocido y de cuando en cuando se ve en el registro oficial publicación de sentencias que la Corte Constitucional las avala y ha reconocido sentencias y fallos de la justicia indígena, pero no es de manera general ni es para que prevalezcan sobre el ordenamiento jurídico de la República, ¿sí me explico? Sino para el caso concreto y que dice relación a los miembros de esas comunidades, conflictos entre los miembros de esas comunidades o de las comunidades entre ellas, pero no con vigencia para toda la República. Y no, y ya le digo, menos para agentes del orden que están sujetos. La Policía Nacional, sí, al final del día, la máxima autoridad no deja de ser el presidente de la República, pero eso está dividido y está repartido. El ministro del Interior sería la más alta autoridad en materia de policía, etcétera, como el ministro de Defensa es la más alta autoridad en materia de seguridad y defensa, ¿verdad? Pero dentro de esa estructura, pues puede llegar hasta un teniente de policía. Y más o menos en lo que poco que me acuerde de la estructura militar, es el teniente, después el capitán, después más arriba el coronel y más arriba del coronel el general. Esa es más o menos la estructura en la fuerza pública, en las fuerzas del orden y en las fuerzas armadas, ¿verdad? Pero y por encima de los generales, del Consejo de Generales y similares, está el ministro que corresponda. El ministro de Defensa en tratándose de las Fuerzas Armadas y el ministro del Interior en tratándose de temas policiales. Claro. Y esa es la estructura del Estado ecuatoriano. Sé que reconoce la justicia indígena para temas propios de las comunidades indígenas o de los miembros de esas comunidades indígenas.
O sea, mañana usted puede tener un problema, cualquier ciudadano puede tener un problema con un miembro de una comunidad indígena y no está sujeto a la justicia indígena, pues, ¿no? Claro, o No, sea, pues, a ver, y allí le voy a poner otro video, doctor, porque ya. usted Carlos me alegra Patricio cuando comenta. Mire Villa usted. Coque. Usted es el jefe que ordena a ellos, ¿no es cierto? Usted se sabe. Por favor. Buenas tardes, señores. No es que soy el jefe, sino soy el más antiguo de ellos. Y yo formo un equipo con ellos. De ahí de los jefes, después, o sea, antes de mí hay oficiales. Yo soy tropa. Yo solo recibo órdenes. Ya le digo, oficial, hasta el último, mi coronel. Mi coronel Arroba. No sé yo el nombre. Solo sé que es Arroba porque él incluso vino recién nomás a la unidad. No es que él está años, sino que recién vino y como nosotros no pasamos fuera, entonces no sé la verdad. Pero usted es el antiguo de los compañeros. Usted quiere decir que es jefe. Hay jefe para usted también. Por eso es que pregunto. Estoy indicando que yo soy solo del equipo de los tres. Los tres somos un equipo. Y yo soy el más antiguo. ¿Cuántos equipos forma usted? ¿Cuántas personas? Los tres, Brian, Brian y mi persona y Ya, ¿para qué vinieron a verificar 3 días enteras? ¿Por qué no lo encontraron? no es que venimos 3 días enteros, solo venimos el día viernes y el día lunes. Y dan una orden indicando que vayan y verifiquen si el señor Leonidas Issa se encuentra en la casa. Eso. Yo, ¿para qué? No sé, porque nosotros solo reportamos, hacemos un extracto indicando que sí, está sin novedad, y ahí sí yo no sé para qué es lo que uno... Pero entonces estamos viendo persecución. El gobierno manda a ver qué pasa con Issa. Ya, lo que pasa, Richard, es que claro, yo le repito, yo puedo dar opiniones generales Claro. un poco de lo que veo de esa información. La impresión que me da ahí, y dice esa persona, dice ese sujeto, que es un oficial, que él recibe órdenes, que es un oficial, ¿verdad? Y lo que estamos entendiendo que es un oficial de policía. Y ese oficial de policía, como lo está explicando él ahí, él recibe órdenes del coronel, que ha llegado un coronel, no quiso revelar, y creo que hizo bien, no quiso revelar el nombre del coronel de la policía. Y ese ya está en una estructura del Estado. Y esa estructura del Estado, repito, aunque fuere una realidad que ese policía tenga un origen indígena, pero por el hecho de ser un policía de la policía de Ecuador, ¿verdad? No está sujeto a la justicia indígena. Y eso está claro. Si a ellos les mandaron que haga, no necesariamente implica, ahí no necesariamente implica porque no hay unos actos que permitan ver que hay persecución, ¿no, Richard? Lo que él dice es que mandaron a verificar si estaba ahí el señor. A lo mejor le daban un recado, a lo mejor no se sabe si lo hayan ido a intimidar o atacar, eso no se dice, Claro, ni se puede presumir, ¿verdad? Y va allá las autoridades que dieron una instrucción de verificar para qué fines podían haber sido, verificar si estaba o no en su casa el señor Issa. Bueno, eso es una cosa, pero eso solo saber no es delito, porque también podría ir cualquiera a tocar el timbre, tocar la puerta y decir, ¿está aquí el señor Issa o no está aquí? Nada más. Y ahí no hay ninguna infracción, ¿verdad? Vaya usted a saber. Ahora, si es que eso pudo haber terminado ahí, quedó en nada, como aparentemente habría quedado ahí, o pudo haber terminado en otro hecho que no se ha dado, que no se ha conocido, ¿no?
Pero lo cierto es que, claro, y mire, este sujeto se maneja con prudencia, no enfrenta, no hace un incidente grave a partir de ese comentario ahí con la comunidad, pero tampoco hay nada que aparezca ahí extraordinario, Richard. No lo veo así yo. Además, él habla calmado, tranquilo, y no tiene la comunidad y las autoridades indígenas, autoridades para temas de ellos, entre ellos, no tienen autoridad para interrogar a un agente de policía, de la policía del Ecuador. ¿Sí me explico? Ya. Eso es, yo sigo con ese ejemplo que usted pasa ahorita, sigo manteniendo la misma línea, ¿verdad? Ahora, lo preocupante, ya saliéndonos del tema de la justicia indígena y todo eso, lo preocupante es que se estén persiguiendo a líderes sociales, ya en el punto de vista político, no jurídico. Y si esto está ocurriendo de acuerdo a los chats que sacaron, entiendo que usted no los conoce, pero se dice que hay cantidad de líderes sociales, periodistas, medios de comunicación involucrados en el chat. Entonces, no sé. que se están investigando. ¿Pero quién dice eso, Richard? ¿Cuál es el origen de esa hay un chat que investigó la comunidad indígena, porque le quitaron los celulares y pudieron sacar ese tipo de información. Ahora, no es verificable, pero prácticamente salieron a la luz hace 2 días aproximadamente, que sacaron a la luz del mismo grupo. No he sabido nada de eso, pero le voy a dar un dato y creo que es válido e importante. Préstame la Constitución. A ver si lo encuentro rápidamente en la Constitución. Le voy a dar un dato. Si eso se lo quiere usar como una prueba, ¿verdad? Sería una prueba ilegítima. Y la Constitución establece que no son válidas las pruebas ilegítimas. Le acabo de mandar a pedir a ver si le encuentro el artículo para dar específicamente el artículo en este su programa para que quede claro. Ahí tengo la Constitución a la mano, Richard, ¿ya? Vamos a buscar y les doy el artículo a ver si lo encuentro rápidamente, porque esta no es la que uso normalmente a diario, sino la que tengo en la oficina, ¿no? Pero creo que lo podemos encontrar. A ver. Claro, aquí está, artículo 76, Richard, artículo 76, numeral 4, número 4. Y lo voy a leer textualmente, como está en la Constitución, ahí está el texto, que lo vean, Richard, ¿no? Correcto. Las pruebas obtenidas o actuadas con violación de la Constitución o la ley no tendrán validez alguna y carecerán de eficacia probatoria. Eso para efectos de que a uno le sustraen, le roban, le arranchan un celular, ¿verdad? A la fuerza, y no se diga a un agente del orden o a qué personas se los arrancharon o se los quitaron. No es cuestión, porque eso sí que está bordeando la justicia por mano propia. Y que vengan con eso y que acudan a la justicia ordinaria a decirle aquí está la prueba, ahí está el texto constitucional. Y la doctrina habla generalmente de esta prueba, le hace una similitud como el producto del árbol prohibido, algo así. Porque entonces con ese criterio matan a una persona para conseguir una prueba. Eso no se puede, pues, Richard, ¿sí me explico? Entonces, claro. Esa es la importancia de los principios constitucionales. Mire a dónde terminamos con esta conversación y estos criterios. Mire que felizmente lo tengo presente, que lo he ubicado enseguida, pero el punto está, y lo he dicho antes, que tenemos que vivir con reglas y las reglas tienen que ser generalmente aceptadas. Esto quiere decir aceptadas por todos, guste o no le guste, pues, porque si ocurre que la persona que no le gusta o no le conviene una ley no la acepta, entonces no estamos viviendo bajo un Estado de Derecho, no estamos viviendo bajo un régimen jurídico. Eso es lo importante tener en claro. ¿Me explico, Richard? Sí. No es cuestión tampoco de conseguir arbitrariamente cualquier elemento y que se lo pretenda hacer valer en el sistema jurisdiccional ecuatoriano como una prueba eficiente, pues, Richard, porque entonces se justifica cualquier acto. Y que quede claro, el fin no justifica los medios.
¿verdad? Porque Claro. si se adopta la política de que el fin justifica los medios, se puede incurrir en cualquier clase de arbitrariedades, de abusos y de infracciones. Eso no es posible, ¿verdad? No se es posible. Y parte de ese fin justifica los medios está que a veces vale, a veces no vale. La teoría esa perversa, porque es una teoría perversa de los hechos consumados. Y se ha distorsionado escandalosamente para delitos económicos, para delitos bancarios, se ha distorsionado escandalosamente una teoría que está inclusive recogida por la Corte Constitucional de la consolidación de los actos jurídicos. Esa consolidación de los actos jurídicos, de una vez lo voy a explicar, ya que lo menciono, y para que la audiencia, la gente y las personas lo tengan claro, se refiere a la vigencia de la ley. No se refiere al convalidar los hechos ilícitos, no se refiere a convalidar los delitos, inclusive los robos y los fraudes bancarios. No se refiere a eso la consolidación de los actos jurídicos, sino a la vigencia de la ley. Vale decir, para poner un ejemplo sencillísimo, usted compra un auto, compra un vehículo y más adelante, después de 2 o 3 años, reforman la ley y particularmente la ley de tránsito y dicen que para que sea válida la compra del vehículo tiene que inscribirlo en todas las jefaturas de tránsito de la República. La que usted ya no lo hizo porque había otra ley, no quiere decir que ya no vale. Ese es un acto jurídico perfeccionado de acuerdo a una ley. Cuando cambia la ley, de esa fecha en adelante hay que estar a los nuevos mandatos de la nueva ley. Pero no tiene, y ese es otro principio, casi que de aquellas cosas que se los puede decir, no quiero usar la palabra sagrados, pero esos son unos principios inveterados del derecho, de que la ley no tiene efecto retroactivo. La ley rige para el futuro, no para atrás. Excepcionalmente y bajo ciertas circunstancias y para ciertos efectos podría tener una vigencia retroactiva, estando unos bienes mayores, la seguridad del Estado, etcétera. Pero toda ley, y está así definida, rige para el futuro. Y que se tenga claro, Richard, usted me exprime la memoria, le digo la verdad. Le estoy hablando todo esto de memoria y acabo de leer porque le tengo aquí un ejemplar de la Constitución aquí en casa, ¿no? Pero la definición de ley, que se viene desde el Código Civil, y del Código Civil viene desde el proyecto de Andrés Bello, ¿verdad? Estamos hablando mediados de 1860 por ahí, y a su vez eso viene del Código de Napoleón, que es el proyecto de Bello mejora el Código de Napoleón, que es el Código Civil francés de 1803. Entonces, define la ley, no la define el Código de Napoleón, pero en el proyecto de Bello, de Andrés Bello, que es el que se aplica en Ecuador junto con Chile, Colombia y Costa Rica. Generalmente omiten Costa Rica, pero el Código Civil ecuatoriano más cerca viene del Código de Costa Rica. Del Código Civil de Costa Rica ya se define la ley. La ley es una declaración de la voluntad soberana que manifestada en la forma prescrita en la Constitución manda, prohíbe o permite. Entonces ahí está la ley mandatoria, prohibitiva y permisiva, ¿verdad? No está en esa definición comprendida la ley penal, que es la que tiene la amenaza de una pena por un hecho que esté tipificado como infracción. Entonces, es eso, Richard, y eso es una manifestación de la civilización, ¿verdad? No podemos. ¿Y de dónde viene la Revolución Francesa? Hay una anécdota, ¿no? No sé cuál era uno de los ministros de Luis XIV, que había una bulla, gritaban ahí afuera del palacio, y entonces le pregunta, el rey dice, ¿qué hay ahí? Hay un reclamo, hay un griterío. No, su majestad, le dice, hay una revolución. Eran los primeros síntomas de la Revolución Francesa, ¿verdad? Entonces, no estoy seguro, no me atrevo a dar el nombre porque a veces me gusta confirmar ciertas cosas en los hechos históricos. No estoy seguro si era Richelieu o alguien de esos, pero este es muy cercano a Luis XIV, le dice, no, si lo que hay ahí afuera es una revolución. Y eso era para terminar con el poder absoluto del rey.
Entonces, todo lo que ha ocurrido, todo lo que se ha desarrollado en la Ya, historia de la humanidad a partir de ese hecho, de ese hito, porque es un hito en la civilización y en la historia de la humanidad, ese hito histórico, todo lo que ha ocurrido después no puede ser modificado sino válidamente, mediante todo un proceso que llegue a establecer unas nuevas reglas que no se han establecido, ¿verdad? claro. Se atribuye, creo que es a Churchill que se atribuye haber dicho que la democracia es el peor sistema de gobierno, pero no se ha inventado nada mejor. ¿Sí me explico? Y hasta eso tenemos que seguir y seguir con las reglas democráticas a las que nos permiten mantener un modus vivendi civilizado, igualitario, democrático, valga la insistencia, pero la democracia es el gobierno de la mayoría para la mayoría. Entonces, no se puede en democracia tampoco pretender el absurdo, por no decirlo estupidez, porque es más una estupidez, de que sea la democracia el imperio de la minoría, pues, ¿verdad? Esto es que sería totalmente inverso, ¿no? Y eso es así de claro y así de sencillo, ¿no? Claro. ¿Sí? Voy a un tema que me preocupa, no sé si aún tenemos tiempo, creo que sí, pero sí, sí, es un tema grave, doctor. Y le digo grave porque, a ver, ¿qué está pasando en el país? Cuando vemos que hay una asamblea que no mira, que no quiere declarar en emergencia la situación de la salud en el Ecuador, el gobierno toma como opción formar un comité de la salud, etcétera, etcétera. Pero si a un ministro, encabezada por un ministro, si un ministro no puede, doctor, con un ministerio, va a poder con un, pregunto, ¿no? Para su análisis un tanto más que jurídico, político. Un ministro no puede, y también jurídico, un ministro no puede con el Ministerio de Salud, que tiene todo para hacerlo, pero forman un comité y ahora sí pueden entregar, comprar, etcétera. ¿Qué es eso? O sea, ¿qué pasa con el gobierno, doctor, con esta situación? O sea, otro comité en vez del ministerio, cuando el ministerio tiene la responsabilidad de velar por la salud de los ecuatorianos. Creo que en la Constitución algo dice. Sí, claro, pero no, pues ahí hay hechos gravísimos que soy público, eso sí estoy enterado, de la gente que ha fallecido, los niños que han fallecido, Sí. ¿verdad? Todos son problemas imputables a la salud. Ahora, ¿cuál es una de las características, para que quede claro también, de la declaración de un estado de emergencia? En un estado de emergencia o un estado de excepción, por ejemplo, como hay que actuar rápidamente, como hay que actuar, si cabe el término, con urgencia, en función del bien común, ¿verdad? Se suprimen ciertos pasos que en términos normales son legales, son obligatorios, son usuales. Por ejemplo, para hacer ciertas compras no se sigue el proceso de licitación, ¿verdad? Dependiendo también pues los montos y las cuantías correspondientes, sino que se hace una contratación directa porque es de urgencia y el proceso de licitación lleva a todos unos pasos lentos, engorrosos a veces, hasta que se adjudica al mejor postor. Y en el mejor postor ahí entran en juego una serie de consideraciones que influye el precio, sí, el más bajo, pero no es lo determinante, ¿no? Eso habría que ver el caso concreto. Entonces, no sé realmente cuál es el cuestionamiento. Lo que ocurre con la emergencia es esto, una de las principales efectos es esto que le acabo de anotar, que se agiliza totalmente la contratación, ¿verdad? Pero bueno, no sé cuál es realmente el punto, si se quiere declarar en emergencia o no se quiere declarar en emergencia. No le entendí muy bien esa parte, pero igual ya la opinión está dada, ¿no? Ya, a ver, el tema es que, a ver, en la salud, la Asamblea se propuso, entiendo que fue la Revolución Ciudadana, que se declare en emergencia el sistema de salud nacional frente a todas las investigaciones que ellos han hecho. No hay recursos, no hay ambulancias, está todo destrozado. Entonces,
decían los asambleístas, hicieron una propuesta a la presidencia de que se declare con urgencia a la salud en emergencia. El gobierno, a pesar de que la asamblea no podía, sino solamente pedir, solicitar, claro, exhortar al presidente que lo haga, bueno, fue por unanimidad el exhorto, pero el presidente dijo no. No, señor, vamos a formar un comité para la salud, para que se encargue de proveer de esto, de lo otro. O sea, pero no se declaró la emergencia de la salud. Bueno, si no se declaró en emergencia, tiene que seguir las reglas generales aplicables a esa rama, ¿no? Y particularmente, como le he explicado, a la contratación en materia de equipos y de elementos de salud propiamente dichos, vale decir medicinas, etcétera, ¿no? Ahora, lo que sí está claro es que ha sido un sector en el que ha habido unos fraudes escandalosos y lo que se ve en las noticias con unos resultados tremendos, obviamente, principalmente para las personas de menores condiciones económicas, ¿no? ¿Verdad? Que son los que tienen que acudir a la salud pública, etcétera. Y todo lo que ahí se explica y se dice del sistema de salud del Seguro Social. Mire los titulares del periódico, que eso pues creo que todos los hemos visto, ¿no? Es tremendo, pero si yo no sé. Claro, la asamblea, está claro, solo podría exhortar, hacer un pedido, una sugerencia, con la fuerza de la asamblea, obviamente, y el gobierno pues podría tener interés en que se declare un estado de emergencia, que lo puede declarar el gobierno, ¿verdad? Un estado de emergencia para ir más ágil en las soluciones para resolver los problemas en materia de salud, ¿no? Pero cuál haya sido la reacción y cuáles sean los móviles, los motivos, realmente no los conozco, no estoy enterado, Richard, para opinar sobre la validez de si, claro, de si, por qué no se aceptó, por qué sí se aceptaría, etcétera, ¿no? Correcto. El caso es que, bueno, se haya dado y como se dio, el tema es que entonces se menoscaba o se menosprecia el Ministerio de Salud. Significa que el Ministerio de Salud no sirve para solucionar los problemas. Si se forma un ente paralelo al Ministerio de Salud, me están diciendo que ese ministerio no sirve y que hay que formar un ente paralelo para que adjudique, para que entregue equipos, para esto, para lo otro. Bueno, el presidente de la República puede modificar los ministerios, ¿no? Es una facultad. Y de hecho estamos viendo cómo hay una serie de entidades que las ha adscrito, por ejemplo, al Ministerio de Educación, todo el ámbito de la cultura, etcétera, etcétera. Pero puede crear, suprimir ministerios, etcétera. Es una facultad del presidente, ¿no? Entonces, pero no sé el presidente qué explicación pueda dar o pueda haber dado a propósito de este tema. No he visto yo una no ha dado porque está de viaje. Ya, no he visto yo una respuesta de eso, ¿no? Sí. Pero las noticias sí son alarmantes y preocupantes, terribles, con efectos alarmantes y preocupantes, claro que sí, eso sí es una realidad. Es una situación que ya el país creo que no la soporta. Yo he visto niños en un hospital a los que los papás no tenían para comprarle receta. Inclusive me tocó apoyar a alguien allí, casi como con $80, para que supere su problema. Una cuestión bastante grave, la salud del Ecuador. Claro. Y yo me acuerdo, pero esto si no me equivoco, viene del gobierno anterior, si no me equivoco, pero que había una fila de 3 cuadras en Quito para pedir y conseguir una cita médica con el Seguro Social. Eso fue foto publicada en el periódico, en los medios, en todo, y fue ampliamente conocido. Pero no estoy seguro, creo que era el gobierno anterior. Entonces ese problema ya es un problema antiguo, no es que surge ahora. Eso hay que tenerlo también claro, Richard, ¿no? Claro. Y se vuelve urgente, pues ¿cuál debería ser? Yo lo he dicho muchas veces. ¿Cuál debería ser la principal preocupación del Estado? La salud de los ecuatorianos.
y después la educación. Y después viene la inversión, la obra pública, el trabajo, etcétera. Y sobre todo, pues en la inversión y la obra pública hay un efecto multiplicador importante, ¿no? Porque genera mano de obra y a su vez se genera industria, materiales, etcétera. Todo lo que se emplea en una obra pública, ¿no? Y tiene un efecto multiplicador tremendamente importante para el Estado y para la economía del Estado. Pero eso hay que ir viendo, pues, y mirando las prioridades, pero no a costa de la salud de los ecuatorianos, ¿verdad? Claro. No a costa, y el siguiente paso importante en términos sociales, obviamente, no Sí. a costa de la educación y la preparación de los ecuatorianos, que les permitan inclusive acceder a ciertas posiciones, a ciertos empleos, etcétera, ¿no? La educación es básica, ¿no? La educación es básica, pero para poder ganar en la educación, para poder conseguir educación, lo primero que tiene que tener es salud, pues. Salud es lo primerito. O sea, Claro, ya han descuidado todo aquello. Primero, claro que sí. Después viene todo lo demás, ¿no? Sí. Definitivamente. Pero yo no he visto exacto, no he visto lo que usted menciona, sí lo he visto, y los titulares. Hay un titular en Diario Expreso, otros en el diario El Universo de acá de Guayaquil, a grandes, a páginas enteras sobre los problemas de la salud pública con el Seguro Social, ¿no? Principalmente, ¿no? Principalmente, doctor. Sí, así Voy con un último tema para robármele unos minutos más. ¿Cómo no? Y es un tema, doctor, de Guayaquil, de los guayacenses. El alcalde Aquiles Álvarez posteó un tema que decía: nos oponemos con total firmeza y sin medias tintas a la tala de árboles dentro del proyecto en Puerto Azul. Esta es la gran contradicción. ¿Cómo se pueden emitir y sostener autorizaciones que permiten arrancar árboles de raíz, mientras en otros casos el mismo sistema actúa con un celo desmedido, incluso donde no corresponde? Desde la alcaldía no vamos a quedarnos en silencio, alzamos la voz para denunciar lo que muchos quieren normalizar: la destrucción de nuestro patrimonio natural bajo el pretexto de proyectos privados. Guayaquil no necesita más excusas ni trámites a conveniencia. Guayaquil está pasando un problema grave con esto de tala, de concesiones. ¿Cómo lo toma usted, doctor? Usted que es guayacense, guayaquileño, Madera de Guerrero. Claro, pero no. Lo único que saco ahí en claro es que se refiere a Puerto Azul, sí, ¿verdad? Sí. Pero no. Es un tema genérico. Lo creo que el alcalde debería ser más específico, eso es muy genérico, y eventualmente pues exhibir junto con sus afirmaciones un par de fotografías, unos hechos más que pongan más en evidencia de qué se trata, porque pues no sabemos de qué tala de árboles en Puerto Azul, que es grande, eso es grande, ¿verdad? De tala, de qué magnitud, cuántos árboles estarían en juego. Estoy de acuerdo que hay que preocuparse y hacer prevalecer la naturaleza, ¿verdad? Pero todo eso tiene que ser medido y no puede ser ni la tala indiscriminada, ni tampoco que no haya progreso a costa de la tala, porque entonces tendríamos que considerar en un momento dado volver a la época de las carretas, pues, Richard, ¿no? Claro, pues entonces la gasolina contamina, el gas de lo que emiten los motores contamina, etcétera, etcétera. Entonces hay que ver el tema en concreto, con unas evidencias que vayan más allá de un post, un post que es un mensaje por internet, si no tiene un respaldo de que nos permita al menos contar con una evidencia que justifique la afirmación que se hace, no creo que, y peor con los mecanismos modernos, con los mecanismos actuales, se puede fácilmente tomar unas fotos y difundirlas acompañadas al mismo post, ¿no? Ahí usted está exhibiendo una foto, ¿no? Ahí es. Esto lo retuitea Pedro Granja y dice: aunque ustedes no lo crean, el Ministerio del Ambiente concedió permiso para que un empresario en Puerto Azul tale árboles con más de 80 años en un área de 25,000 metros cuadrados, nido de aves, iguanas, hormigueros, y pese a que debajo hay un acuífero natural. Ministra, renuncie, le dice, frente a este tema. Mire usted, y lo dice así. Ahora, mi pregunta es,
no hay que proteger en todo caso las áreas naturales. No, en términos generales, por supuesto, hay que protegerlas, ¿no? Pero ahí hay que ver el caso concreto, ¿no? Hay que ver el caso concreto, el proyecto concreto, qué áreas están en juego, cuál es la importancia de esas áreas, qué extensión está en juego. Porque si dice ahí 25.000 metros, no creo que vaya a haber una construcción de 25.000 metros, a no ser pues que se hable de un centro comercial grande. Un megaproyecto, sí. Claro, Sí. Exacto, un megaproyecto. No puede ser para una vivienda ni para 2 o 3 edificios de vivienda, ¿no? Entonces, en eso habría que ser concretos, Richard, para poder dar una opinión válida. Claro. Yo no, más de lo que usted acaba de señalar, yo no he visto ese post, no tengo claro, y la foto no está tampoco claramente explicitando de dónde corresponde, a qué parte geográfica corresponde, ahí está. Pero ¿cómo sabemos que eso es Puerto Azul? Ahí hay manera de identificar, con lo que está al lado no veo muy bien. Ahí se ve construcciones atrás, ¿no? De la parte Sí, que se ha tomado sí. la foto. Y adelante se ve, pero mire, estoy acercándome, se ve una autopista, una carretera, ¿no? Algo así, se ve hasta vehículos circulando por ahí, ¿no? Entonces, Sí. habría que ver dónde es, pero ya que ha habido ahí una tala, que ha habido ahí algo, tanto lo ha habido que hay una carretera contigua a la parte que se está exhibiendo en la foto, Richard, ¿o no? Sí, sí, sí. Porque ahí se ve vehículos, pues, ¿no? Sí. Sí, entonces en eso sí habría que ser específico, ¿no? Habría que ver qué pasa. Ver específico y ver la autorización que habría dado el Ministerio de Ambiente, ¿no? O sea, todo eso, claro, hay que manejarlo de tal manera de que uno se pueda ver. Ahí está la República del Ecuador, asunto, pronunciamiento técnico. Sí hay un documento, pero no está claro. En todo caso, vamos a ver qué pasa, pero Guayaquil tiene que alertarse con estas cosas. No puede Claro, hay que estar atentos, sí, hay que estar pendientes, atentos. Muy bien, mi doctor. Eso Quiero es, agradecerle un Richard. mundo sin antes escuchar. Y me cierra usted con esa canción y después me desvela, le cuento. Un coñac, un coñac y un café. Suscríbete ahora a Hechos Ecuador, para la gente que quiere información de verdad. Noticias al momento, todo lo que quiere.